Señor presidente, gracias por estar aquí con nosotros. Un gran placer. Saludos a su audiencia. Acabo de ver un reporte de la Universidad de Gotemburgo. Costa Rica es la quinta nación más democrática de todo el mundo y al mismo tiempo les toca frontera con una dictadura. ¿Cómo se trata a los dictadores, señor presidente? Mire, a mí no me toca tratar a los dictadores. A mí me toca asegurar que el pueblo de Costa Rica tenga bienestar, seguridad, prosperidad y trabajo. Creo que el resto de América Latina y el sistema de las Américas debemos decidir colectivamente cuál es la mejor manera de ayudar a los nicaragüenses para que adquieran democracia. Pero Costa Rica no va a tratar a un dictador o a un vecino, sino que ese tiene que ser un esfuerzo multilateral. Hay como dos teorías. Recuerdo el presidente Barack Obama cuando va a Cuba, él cree que para tratar a las dictaduras hay que tener más contactos, más diplomacia, más encuentros. Por otra parte, otros creen que no, que hay que aislarlos y que sancionarlos. ¿Cuál es el camino según usted? Mire, yo no puedo aislar a Nicaragua. Nosotros tenemos casi un 15% de la población de mi país son nicaragüenses. Les hemos abierto los brazos, como ha sido Costa Rica siempre, un país generoso, un país que le da la bienvenida a quienes lo necesitan. Les estamos dando servicios de seguridad social y educación. Nos sale muy caro y la situación está difícil económicamente. Costa Rica y Nicaragua tienen una conexión geográfica e histórica en la que no vamos a aislar a nadie. Simplemente hemos manifestado nuestro deseo de que el pueblo nicaragüense experimente lo que gracias a Dios podemos experimentar nosotros: democracia, oportunidades, bienestar, seguridad. ¿Cuál es esa fórmula de la democracia de Costa Rica? ¿Qué han hecho bien ustedes? Mire, yo creo que Costa Rica, al haber abolido el ejército en 1949 y hacerlo prohibido desde un punto de vista constitucional, dio un paso que ninguna otra nación, hasta donde yo sé, ha dado. Decir, nos vamos a enfocar en nuestra gente y en lugar de estar gastando dinero en cañones, tanques y aviones, vamos a educarnos, vamos a darnos salud pública, vamos a crear un sistema de propiedad privada y libre empresa con un Estado solidario que apoye a los empresarios, pero que también ayude a la población en general. Esa es la receta, no creo que haya otra. ¿Quién los hackeó? ¿Cuál es el estado actual de este ataque cibernético que han sufrido ustedes? Bueno, ¿quiénes nos hackearon? Ciberterroristas, gente que con la ayuda de costarricenses, yo tengo 99.999% de certeza que hay filibusteros en nuestro país que se aliaron a algunos extranjeros para atacar nuestro Estado de Derecho. Fíjense, atacaron los sistemas de Hacienda, contrataciones, pagos, etcétera. Eso es tratar de ahorcar a un Estado. ¿Iban contra usted? Mire, no sé. Okay. Si yo supiera quiénes son, pues viera que tal vez no estaríamos hablando usted y yo ahora. Estaríamos teniendo otra conversación. Pero el Estado costarricense va a hacer lo que tiene que hacer y lo estamos haciendo para dar los servicios públicos, seguir cobrando los impuestos y seguir pagando lo que tenemos que pagar. Señor presidente, hay muchos grupos de mujeres y feministas que dudan de usted por las acusaciones de acoso sexual que sufrió durante el Banco Mundial. ¿Cómo las puede convencer de que las cosas van a ser distintas? No, es que primero que todo hay que entender que esos grupos, yo entiendo sus preocupaciones, no minimizo lo que ocurrió. A mí se me declaró inocente en 3 instancias y mi primer compromiso de política pública fue un absoluto accionar del Estado para dar los espacios seguros a las mujeres para que tengan bienestar y vivan tranquilas. De hecho, mi gabinete tiene absoluta paridad. No se preocupen, no hay nada de qué preocuparse. La campaña fue muy dura y utilizaron todo lo que pudieron para tratar de que ustedes, mujeres, no votaran por mí. Sin embargo, la mayoría de las mujeres en Costa Rica sí votó por mí. ¿Por qué? Porque vieron a los hechos y no al humo que les estaban vendiendo. Lleva un mes como presidente. Sí, señor. Una de las cosas que me dicen muchos presidentes es que una vez que llegan a la presidencia se dan cuenta qué tan poquito poder tienen. Creían antes de llegar a la presidencia que podían cambiar las cosas de una forma dramática y se dan cuenta que las cosas no son así. ¿Qué ha aprendido en este mes? He aprendido que los presidentes tenemos poder
cuando queremos hacer las cosas correctas, cuando no tenemos miedo de la burocracia ni somos corrompibles. De hecho, en Costa Rica ya hemos hecho cambios sustanciales, estamos promoviendo cambios sustanciales y mucho más vienen. Muchas de las distorsiones que hacen que el pueblo de Costa Rica pague precios extraordinarios en arroz, en medicinas, en gasolina, en electricidad, ya estamos trabajando en eso y vamos a ver resultados muy pronto, con todo el optimismo. Al revés, lo que me da a mí la impresión es que los presidentes tienen temor de utilizar el poder constitucional y legítimo que tenemos. Pero en este caso, gracias a Dios, vamos para adelante con valentía. Hablemos en un año, ¿le parece? Hablemos cuando usted quiera. Gracias. La audiencia suya me parece importante y a mí me encanta comunicarme con la gente. ¿Lleva un mes, le faltan? 47. Tengo que apurarme, ¿verdad? Lo seguiremos. Señor presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, un placer.